favor vayan conmigo a la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21. Y ahí ténganlo, hermanos, en su palabra, en sus Biblias, la palabra de Dios. Voy a darle lectura yo, y ustedes síganme ahí en sus Biblias con su vista. Dice ahí la palabra: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús le dice a sus discípulos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, en esta hora. Háblanos lo que tú quieres, Señor, que mis hermanos, que todos, Señor, escuchemos. Danos ese discernimiento de ti, que viene de ti, Padre, para poder comprender tu palabra. Despeja nuestra mente, Señor, despeja las mentes de mis hermanos. Que se vaya el sueño, Señor, que se vaya el cansancio, Padre, que ellos estén listos, Señor, ahorita para poder meditar en la palabra, Señor, en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como ven, este día, hoy titulé mi mensaje así como está en la pantalla, y es enviados, envíame a mí, yo iré, dijo el profeta Isaías, y lo cantamos hace rato, hermanos. Esta serie del mes de abril es sobre evangelizar, sobre proclamar, sobre compartir el evangelio, hacer discípulos. Y la intención, hermanos, de esto es que ustedes, como iglesia, vayan a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, y no hagan otra cosa más que compartir el evangelio, la palabra de Dios, que Jesús está perdonando pecados, está salvando a la gente. Y hoy vamos a ver, hermanos, que esto, pues viene de Dios, viene del Señor, ¿verdad? Y por eso hoy titulé así, enviados. Hace 8 días hablamos de los regalos que Jesús nos da para cumplir su misión, ¿verdad? Y ¿se acuerdan? Eran 4, su autoridad y seguridad. El tercero era nos da un propósito, nos regala un propósito de vida, y el último es su presencia para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Y hoy, hermanos, vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. Muchos conocen que la gran comisión es el de Mateo, el que estudiamos la semana pasada, Mateo 28, ¿verdad? Pero ustedes saben que en los 4 evangelios hay una gran comisión. O sea, la gran comisión está no solo en Mateo, es el más famoso que se predica, pero en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un pasaje donde Jesús nos envía, nos da una gran comisión. Y esta porción de la palabra de Juan 20, 21 es también la gran comisión. Y vamos a estudiarla ahora a partir del evangelio de Juan, hermanos, cómo el Señor nos envía. Y hermanos, antes de comenzar, ustedes saben que pues yo le escogí este color amarillo porque y el título enviados porque, bueno, ¿alguna vez ustedes han recibido un paquete por internet? ¿Sí? ¿Cómo se siente? De hecho, en la famosa plataforma, ¿verdad? Es de ese color, más o menos, Mercado Libre. Tú compras en línea en tu celular y no sé, ¿qué les gustaría pedir hoy? ¿Qué les gustaría? ¿Qué necesitan? Un celular, ¿no? Vamos a suponer el iPhone tal. Y ustedes lo buscan en Mercado Libre y lo encuentran, lo compran, ¿verdad? Porque hay que comprarlo, hay que pagar, hay que gastar. Y la aplicación te dice, ok, pon tu dirección a dónde quieres que te llegue, a tu trabajo o a tu casa, y ya uno le pone a la casa. Y pues la tecnología, y ya saben que cómo está todo, que a los 3 días, aquí, no sé en Piedras, pero allá en donde nosotros vivimos,
pues yo creo que el día siguiente, creo que aquí también, ¿verdad? A veces, no sé de dónde lo envíen, pero al día siguiente, por lo regular, ese paquete te llega hasta la puerta de tu casa y te lo dan. Y ustedes saben, han abierto paquetes de Mercado Libre, ¿qué frase ahí viene en el paquete? Sí. Hola, ya llegué, algo así, ¿no? O ya llegué. Y cuando uno lo ve, pues la verdad se siente bien. De hecho, hermanos, eso se hizo muy famoso en la pandemia porque como estábamos encerrados, todo el mundo quería andar pidiendo cosas porque la sensación de que te digan, ya va en camino, está preparándose tu paquete, ájale, ya se está preparando. Ya salió del vendedor o el vendedor ya lo mandó, ájale, ya casi. Ya está en la zona por donde vives y a veces, últimamente está la notificación del el repartidor va a llegar hoy o ya casi llega y uno está con la emoción, ¿verdad? ¿Han visto videos, de hecho se hacen muy virales, donde no se habla nada, no dice nada, solamente la gente está abriendo paquetes y se escucha, eso da una sensación de alivio porque se escucha cómo rompen los sellos, cómo abren, vienen el papel, la bolsita de burbujas y se escucha bien, uno la ve y lo quiere tronar y luego ve el paquete que le llegó y lo disfruta. La verdad es que se siente bien y se siente padre, ¿verdad? Cuando te dicen ya te va a llegar, ya fue enviado, ¿sí? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue enviado a la tierra. Imagínense eso. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios nos está diciendo constantemente que Dios en el cielo sigue enviando cosas y ha enviado lo mejor del universo, que es a su Hijo amado. Y aún así, aunque Él ya nos ha dado lo mejor del universo, Él sigue enviando cositas a tu vida, a tu familia. Son regalos que el Señor nos envía, ¿verdad? Y hoy, hermanos, yo quiero que ustedes, si hace 8 días fue de regalos que el Señor nos da, hoy yo les pido que ustedes se sientan como el regalo que Dios va a enviar a la gente. Otra vez, Dios ya nos da regalos, Dios nos envía cosas, Dios nos da, diariamente nos envía y lo disfrutamos, las bendiciones. Pero hoy, hermanos, les pido que ustedes piensen en que el regalo de Dios para la gente de su alrededor no es otra cosa más que su vida de usted. Usted va a funcionar como el regalo de Dios para la gente, ¿sí? Imagínense cómo se va a sentir la gente, la atmósfera alrededor, cuando usted llegue a ese como regalo a esa persona y les empiece a compartir la palabra de Dios. Hermanos, igual que cuando le llega un paquete, se siente maravilloso cuando alguien llega a tu vida y te comparte la palabra, o la primera vez el evangelio, hermanos, se siente muy bien, ¿sí? Y vamos a ver hoy, hermanos, en el pasaje, cómo funciona esto, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Y el pasaje está así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también, dice Jesús, yo os envío. Imagínense ustedes como cajitas de Mercado Libre, ¿verdad? Que van a ser enviadas. Aquí los estamos preparando y ustedes van a ser enviados, ¿verdad? Hermanos, Juan, el Evangelio de Juan, de hecho, ya estamos leyendo el Evangelio de Juan. Yo espero, hermano, que usted diario lea su capítulo porque el Señor es bueno. Y la verdad es que hoy mi predicación va a ser del Evangelio de Juan y me voy a adelantar. Creo que tocaba, no sé si el sábado o el jueves o el sábado, no me acuerdo, el 20. Pero ustedes se van a dar cuenta que Juan, dicen muchos que el Evangelio de Juan es como si fuera una alberquita para niños que uno puede llenar rápido y está ahí el niño disfrutando. El Evangelio de Juan es así porque las palabras que nos da son muy bonitas, o sea, son hermosas, se siente bien, se digiere rápido, es como un cuento, se puede leer fácil el Evangelio de Juan, no sé cómo les haya ido, pero al mismo tiempo el Evangelio de Juan es como si fuera un océano inmenso, profundo,
donde si tú te metes más a investigar, a leer, a meditar en el Evangelio de Juan, vas a aprender cosas que el Señor pues nos ha revelado, ¿sí? Entonces, para los que quieran, es un libro, un evangelio, pues está padre leer, uno aprende muchas cosas, pero para los que también quieren profundizar más, meterse, sumergirse, el Evangelio de Juan es así muy teológico, pero también es muy práctico el Evangelio de Juan. Entonces, hoy vamos a meditar en esta frase solamente: como me envió el Padre, así también os envío. ¿Están listos, hermanos? Entonces vamos a avanzar, hermano, y hay características, vamos a ir viendo cómo Dios envió al Hijo, cómo Dios envió a Jesús a la tierra, y por eso ahí le subrayé cómo, ¿verdad? Vamos a detenernos allí en esa palabra, cómo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo Dios envió a Jesús, hermanos, a la tierra? ¿Cómo lo envió? Pues ahí está, ¿no? Miren, la palabra de Dios, lo dijimos hace 8 días, que Dios envió a Jesús con autoridad. Eso es lo primero. Y miren, dice la palabra, de hecho Juan nos relata que cuando Jesús resucitó, estamos en la semana todavía, pocas semanas, cuando Jesús resucitó, se entera Pedro y Juan que Jesús había resucitado, y no sabemos por qué, usted investíguelo, bueno, sí sabemos más o menos, que Juan nos dice, de repente Juan y Pedro, los discípulos de Jesús, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Sí? Pedro, pescador, arrebatado, impulsivo, tal. Y Juan, ¿se acuerdan de Juan? Juan era como que el más chiquito de los apóstoles, era un muchacho casi prácticamente. Y dice Juan que, bueno, creemos que Juan escribió el Evangelio de Juan y se dice a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Si ustedes han leído Juan, se han encontrado eso, que Juan dice el discípulo al que Jesús amaba, o sea, él, se está hablando de él. Estos dos se enteraron que como que hay sospecha de que el cuerpo, de que Jesús, de que ya no está en la tumba, y la palabra de Dios lo relata en el capítulo 20, que van corriendo, dice que se empiezan a correr, y dice Juan, nos cuenta Juan, que de repente uno corre más rápido que otro. ¿Se acuerdan quién es? Juan, dice la palabra, que van corriendo a la tumba de Jesús, y yo creo que van viéndose, y van viéndose, y de repente Pedro ve que Juan se le separa y va corriendo más rápido, y llega primero a la tumba donde habían puesto a Jesús, pero no entró, dice Juan. O sea, él le ganó a Pedro, pero no entró. Y luego Pedro después llega después de él, y dice la palabra, dice Juan, que él sí entra hasta dentro de la tumba para ver, y se da cuenta que Jesús ya había resucitado, que Jesús no está. Después de eso, ellos mismos salen y se encuentran a las mujeres, María Magdalena y las otras, llorando ahí en la tumba. Y como que les dice, ¿y por qué lloran? Y dice la palabra, dice Juan, que hasta ahí ellos todavía no creen y tienen miedo. Entonces llega el ángel y ya ellos se van. Y luego el ángel se le aparece a María y le dice, ¿por qué lloras? Y María lo quiere abrazar. ¿Se han escuchado? Y Jesús le dice, espérame, porque yo todavía no he subido a mi Padre que está en el cielo, no me toques, le dice, voy, diles a los discípulos que he resucitado, y María se va y les cuenta. ¿Sí? ¿Habían escuchado eso? Eso nos los cuenta Juan, que no nos los cuenta Mateo, hermanos, pero hay un chiste en la iglesia de por qué Juan, yo creo que ya lo han escuchado varios, por qué Juan llegó más rápido a la tumba. ¿Por qué? Dicen los que saben, ¿verdad?, que Juan llegó más rápido a la tumba porque tiene primera, segunda y tercera de Juan. Hablamos de las cartas de Juan, y Pedro solo tiene primera y segunda, ¿sí? Entonces, pues Juan todavía le metió, ¿sí? No, hermanos, yo les invito a que cuando lleguen a ese capítulo, piensen, pregúntense, ¿por qué la Biblia nos cuenta eso de que llegó primero, de que le ganó? Pues, o sea, ¿solo quiere demostrar que es más rápido? Pero yo creo que hay verdades ahí, ¿verdad? Pero miren, dice la palabra que Jesús le dijo, no me toques porque yo voy a ir a mi Padre. Hermanos, Jesús
resucita de los muertos, vence a la muerte, vence el pecado, y lo que Él quiere es ir con su Padre que está en el cielo. ¿A qué? Pues a lo que hacen ellos, ¿verdad? Yo me imagino que Jesús llega con su Padre después de haber muerto, después de haber resucitado, y el Padre lo ve, y yo creo, es mi creencia, que los dos se miran y se hacen algo así. Bien, Jesús, bien, o algo de victoria, una celebración, algo, porque Jesús acababa de vencer todo lo que a usted le daña, le perjudica, el pecado, la maldad, la muerte, al diablo, el mundo, lo terrenal. Jesús lo había derrotado, se presentó con su Padre, y yo creo que allí, hermanos, hubo festejo, hubo alegría, regresaron a la comunión que ellos tenían antes de la fundación del mundo. Jesús y su Padre estaban ahí festejando, y yo creo, hermanos, que nos cuenta la palabra de Dios que después, ¿se acuerdan? Hace 8 días Jesús llega con sus discípulos y les dice a ellos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo creo que cuando Él le dice: no me toques, voy a ir a mi Padre, aparte del festejo que hubo con ellos, de que se había acabado todo, de que había sido triunfante, victorioso, había salido Jesús, allí, aparte del festejo, Dios le dijo: regresa, porque ve y vas a ir a encomendar a los discípulos a que hagan lo mismo a lo que yo te envié, y te devuelvo toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio en el cielo y en la tierra. Y eso nos lo cuenta Pablo, ¿verdad? Que dice la palabra que Jesús se le ha dado toda autoridad, toda potestad en la tierra y en el cielo, para que se doble toda rodilla delante de Él, y todos, dice, digan: Él es el Señor. Hermanos, yo creo que ¿cómo envió Dios a Jesús a la tierra? Con autoridad. ¿Lo cree? ¿Con autoridad para qué? Dice un pasaje en Lucas 4:18, hermanos. Lucas 4:18 es un pasaje muy famoso, y lo voy a leer, donde más o menos relata Jesús la autoridad que Dios le dio para qué. Lucas 4:18. Dice ahí Jesús, está leyendo parte de la palabra, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, Dios le dio la autoridad a Jesús para sanar, amén, para sanar enfermedad, amén, para sanar enfermedad espiritual, amén, ceguera espiritual, para libertar a los que son esclavos del pecado, amén. De hecho, Jesús se le recibió por el Padre la autoridad para hacer su ministerio, predicar la palabra de Dios, dar a conocer a Dios mismo en la tierra. Dios lo mandó con autoridad para sanar, para perdonar pecados, para liberar endemoniados, de hecho, le dio autoridad hasta para vencer a la muerte. ¿Lo cree? ¿Cómo envió Dios al Hijo? Con autoridad. Esa es la primer característica, hermanos: a poner en libertad a los oprimidos, a darle vista a los ciegos, a abrir los ojos de los que no quieren ver, de los que no ven, a sanar a los que tienen enfermedad, a liberar a los que están oprimidos por muchas causas. ¿Usted cree en un Dios así, hermanos? ¿Usted cree que Jesús tiene la autoridad para eso? Segunda característica, y vamos rápido porque hay varias. Forma. ¿En qué forma, hermanos, Dios envió a Jesús a la tierra? En forma de hombre. Dice la palabra de Dios que Él tomó forma de hombre, Él se encarnó, o sea, que Dios, siendo Dios, se hizo humano, y vino a vivir como humano, ¿verdad? A comer como humano,
a enfermarse como humano, a tener las luchas que los humanos tienen, a tener el desarrollo que los humanos tienen. Hermanos, la forma es que Jesús se hizo hombre. Dice la palabra que no estimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo, se despojó del trono, se despojó de lo que tenía con el Padre, se despojó de varias cosas, ¿verdad? Que Él tenía compartiendo con el Padre como Dios. Y se hizo humano, hermanos, para venir, porque Dios así lo envió. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús estaba preparado para ser enviado a la tierra desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara este universo, esta tierra, a usted, Jesús ya estaba preparado, ya estaba encomendado para ser enviado en forma de hombre. Hermanos, como paréntesis chiquito, Jesús regresó con su Padre, ¿verdad? Pero Él añadió a su naturaleza divina, Él es Dios, añadió una naturaleza que ustedes tienen y que yo tengo, que es la humana. Él es Dios, pero se añadió lo humano, Él tiene un cuerpo humano y Él, de hecho, por la eternidad, hermanos, va a tener ese cuerpo humano porque ya lo tomó, ya se vistió en forma de hombre. Y tanto, hermanos, que cuando Él resucita, le dice a sus discípulos, lo cuenta Juan, véanme, tóquenme. Y les enseñó sus heridas, y les enseñó los hoyos, y les enseñó todo eso. Y les dijo, un espíritu, porque ellos pensaban que era un espíritu no tiene carne ni hueso. Ustedes tóquenme, denme de comer, hermanos. El cuerpo humano de Jesús, pues lo va a seguir ahora, pues para siempre, porque Él ya tomó esa forma. Y cuando lo veamos, hermanos, lo vamos a ver cara a cara como un hombre, como cuando nosotros nos vemos, nos saludamos, porque Él tiene esa forma. ¿Y por qué tiene esa forma? Porque fue enviado, hermanos, a la tierra de esa forma. Él vivió como uno de nosotros, comió como uno de nosotros, estuvo como uno de nosotros, se vistió como uno de nosotros de su tiempo, ¿verdad? Comió, tenía las mismas necesidades, las mismas enfermedades, todo, hermanos. Dice la palabra que Él lo recibió tal cual, 100% hombre, 100% hombre. ¿De qué forma fue enviado Jesús, hermanos? Dice ahí, ¿de qué forma? Como humano, pero también dice la palabra de Dios que Él no estimó a ser igual a Dios, sino que tuvo humildad en su corazón, ¿verdad? Porque se humilló tomando forma de hombre, y luego Pablo dice, y todavía se humilló más, muriendo en una cruz para perdonar tu pecado. Hermanos, Él tomó el riesgo, comprendió perfectamente, hermanos, lo que es ser humano, lo que es vivir como usted y como yo. Y la última característica que hoy me gustaría que habláramos, ya vimos que una característica es la autoridad para sanar, para liberar, para perdonar pecados. ¿Cómo fue cómo fue la forma que Dios lo envió siendo humano, verdad? Dice la palabra de Dios que Él fue siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la última, calidad. ¿En qué calidad Jesús vino a la tierra, hermanos? Y aquí me gustaría que ustedes hablaran así, en qué calidad, o en otras palabras, qué títulos tiene Jesús. Que Dios le dio, que la Biblia encontramos. Primero, ¿cómo? Él es Salvador, amén. Él es de hecho su nombre significa Salvador, Él es salvación. ¿Qué más? ¿Cómo es Él, hermanos? ¿Qué títulos? Consejero, Él es consejero. ¿Qué más? Príncipe de paz, Él gobierna la paz y da la paz. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué títulos tiene? Él es perdonador, Rey de reyes, Señor de señores. Abogado, en ese título tiene Jesús. ¿Qué más? Maestro,
sacerdote, Él vino como sacerdote a la tierra, como maestro, como, ¿alguien dijo aquí algo? Como sanador, como libertador. ¿Qué más? Ayudador. Él vino como sacrificio. Amén. Él vino como maestro, como la verdad, como el camino, la verdad y la vida. Él es la luz. Amén. Él vino como Emmanuel, el pan de vida, el Dios con nosotros. Él vino como pastor, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas, dijo. Y él veía a las ovejas como que no tienen pastor, se compadecía. Él es la luz. Él encarnó todo eso, hermanos. Y así, vamos a la siguiente, en esa calidad, así, dice él, como me envió el Padre, dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y vamos a meditar ahí, como me envió el Padre. Ya vimos el cómo, ¿verdad? Con autoridad, con unos títulos, con una calidad, y de qué forma se hizo hombre, se encarnó entre nosotros, vivió como nosotros. Ahora, dice el pasaje que nos enseña que, ¿quién envió a Jesús, hermanos? ¿Quién? El Padre. El Padre envió a Jesús a la tierra con una misión, con un propósito. Amén. Y esa misión y ese propósito viene de Dios. Hermanos, el evangelismo, las misiones, la iglesia, la predicación, todo esto que aprendemos aquí, la palabra de Dios es de Dios. La misión, hermanos, es de Dios. Por eso ahí lo puse. La missio Dei implica que la misión es del Señor, que la idea es de Dios, que el plan es de Dios, que la manera es de Dios, que la forma es de Dios, que la calidad es de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios tiene la idea, tiene una misión, tiene un propósito. Él, así como usted, que ustedes tienen propósitos de vida, ¿verdad? Quieren ser esto, quieren ser aquello, quieren lograr aquí, quieren lograr allá. Está bien, eso Dios se los ha puesto probablemente con sus habilidades, talentos, pero Dios, hermanos, también tiene una misión, tiene una encomienda. Él tiene un trabajo, Él está trabajando desde que Adán y Eva, desde que creó al hombre, desde que Adán y Eva lo rechazaron. Él, hermanos, comenzó con la misión de reconciliar a la humanidad con Él, de recuperar la relación que se había perdido con Él a causa del pecado. Dios tiene la misión y por eso, hermanos, por eso envió a su Hijo para que Él cumpla la misión. Amén. La misión no es del pastor, no es de tal pastor, no es de tal hermano, no es de tal iglesia. Es la misión de ¿quién? De Dios, hermanos. Esto es algo muy importante. Y luego dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dele la última, hermano, por favor. Como me envió el Padre, así también yo los envío, hermanos. Recibimos o nos ha sido delegado la misma misión que tiene Dios, que se le transfirió a Jesús, y ahora Jesús nos delega esa misma misión que Dios tiene. Amén. Y le puse ahí ¿cómo se llama eso? Caso cerrado, ¿verdad? Lo pensé en mi mente con el tonito. Hermanos, este sí es un mandato. Hace 8 días yo les decía que el mandato en Mateo no es ir. El mandato es yendo, haz discípulos, porque Jesús sabe que ustedes ya van a ir a sus lugares, ¿verdad? Yendo, el mandato es hagan discípulos, pero aquí sí recibimos un mandato, una orden. Esta palabra, esta frase, así también yo, es un imperativo. Es como cuando tu mamá te dice, recoge ahí. Uno sabe que se tiene que hacer o se tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no, el imperativo es una orden, es vas a comer.
no te está preguntando, ¿verdad? Si quieres tú acaso recoger, si quieres tú limpiar, si se te digna tu mano a obedecerte para limpiar, no. Te está diciendo algo que lo tienes que hacer. Aquí Jesús, hermanos, sí tiene la visión, el propósito de hacer un mandato, de dar una orden. ¿A quién? A sus discípulos, porque estaban ahí reunidos los 11, sus discípulos, y luego los discípulos a los demás discípulos, y así es una cadena que se nos va heredando, ¿verdad? Ese mandato de ir, porque aquí Jesús dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos antes de irse a su Padre. ¿Y cómo Dios ha enviado a Jesús, hermanos? En la misma forma, en la misma calidad y con la misma autoridad, Jesús nos envía hoy a ustedes y a mí. Todo lo que vimos de cómo es Jesús, los títulos que Él tiene, el Dios con nosotros, la luz, Él es la verdad, Él es el pan de vida, Él es el pastor, Él es la luz del mundo, como sacerdote, como Dios con nosotros, como maestro, como sacrificio, como sanador, como siervo, como libertador. Lo que Él hace, lo que Él hizo, hermanos, esa es nuestra misión. Ir y pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, sanar a los que están enfermos. Esa es la misión a lo que Dios y Jesús nos han enviado. Amén. ¿Lo cree? Y también, hermanos, Jesús nos da la autoridad que el Padre le dio para su misión. Él nos las da a nosotros. Es posible, hermanos, que usted predique y la gente escuche y abra su corazón y se convierta la gente. Es posible, hermanos, por eso hagámoslo. Amén. Ahí está la otra. Jesús le delegó esa responsabilidad a sus discípulos. Y la verdad es que la idea del pasaje, hermanos, tiene referencia o da la idea de como si fuera un manto. ¿Se acuerdan que, pues, históricamente los reyes, pues, como que tenían un manto y cuando heredaban su trono, se lo ponían al otro y eso simbolizaba que recibían toda la autoridad y todo el trabajo que tenía el rey para ellos hacer. En las películas, de lo que sea, se habla de que se recibe el manto, que se recibe esa bendición. Y el manto lo que significa es la autoridad, la misma forma, así como el antiguo rey era, así tú estás llamado a ser. Hermanos, el enviar Jesús a sus discípulos lo hace en la misma calidad que el Padre lo envió a él. Amén. Entonces les invito a que reflexionen un ratito, hermanos, sobre esto, sobre entonces yo qué hago, porque esa es la última pregunta, ¿verdad? Yo qué voy a hacer. En otras palabras, hermano, ve a Jesús, identifica la misión de Jesús que él tenía y así igualita, ustedes y yo la necesitamos hacer igualita. Igual, de la misma manera que él lo hizo, porque de repente Jesús llegó a sanar a los enfermos. ¿Lo ve en la Biblia? Tenemos la autoridad para hacerlo, usando, hermanos, los métodos que ustedes quieran, la medicina, la oración, usando lo que sea, pero la gente allá afuera está enferma y necesita un médico. A veces nosotros podemos ser eso. La gente allá afuera está esclavizada por el pecado, por la maldad, dan vueltas en círculos en su vida. Somos llamados a, como Jesús, hermanos, liberar a la gente de la esclavitud, de la droga, del, ¿cómo se llama? Esa vicio, ¿no? De ese vicio que la gente tiene, que no necesariamente tiene que ser alcohol, sino un pecado, están esclavos a eso. Y no solo eso, hermanos, sino que
Dios nos da la autoridad y Jesús para hacerlo como Él, como sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es el que intercede por la gente y le pide al Señor que obre por ellos, que los ayude, que los alcance, funge como ese representante de Dios en la tierra. Entonces, hermanos, el llamado de Dios, el enviados de Jesús para usted y yo es para hacer igualito lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Hermano, usted, le pregunto y con esto terminamos, ¿usted se siente enviado por Dios? ¿Cree que Dios le envió a usted a donde usted va con un propósito? Hermanos, yo los invito a que reflexionemos sobre esto. Y el Señor, cuando hacemos la misión que Él tiene para esta tierra, nos va a respaldar. Y como dijo Mateo, ¿verdad? Él va a ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar ahí en sus lugares, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das un mandato, Señor. Gracias porque nos das esa orden. Y así como Jesús fue enviado, Señor, a la tierra, tú nos envías de la misma manera, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a experimentarlo, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a vivirlo. Nos has dado la autoridad, nos has mandado de la misma forma, Señor, y con la misma calidad que Jesús llegó a esta tierra, Padre. Solamente te queremos pedir que nos ayudes, Señor, que ayudes a mis hermanos, que tú los has enviado, Padre, a hacer tu misión, Señor, la obra de tus manos, la obra que tú quieres, Señor, para esta tierra, para esta humanidad, Padre. Bendícelos, danos fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues por último, antes de pasar a la cena del Señor, si usted no sabe cómo evangelizar, de hecho también va para los de la transmisión, ¿verdad? Hoy le queremos a usted dar una nueva herramienta, o si no nueva, una nueva forma, a lo mejor una forma diferente, a lo mejor usted ya la conoce, para que usted vaya a compartir el evangelio con las personas a las que usted les ha mandado. Entonces voy a invitar a Abril, que por favor pase. Hermanos, ella ya lo aprendió, ella ya lo sabe, y de hecho, gracias a Dios, ella ya lo ha compartido, ¿verdad? Entonces, lo que nos van a enseñar ellos, Abril ahorita, pues va a ser como algo, una herramienta para que nosotros podamos evangelizar a la gente, ¿sí? Y si no se la aprenden ahorita, no se preocupen porque vamos a estarlo repitiendo, ¿sí? Entonces, Abril, acuérdense, y bueno, hermanos, no se asusten, es en menos de 3 minutos. Ella tiene y ustedes tienen para presentar el evangelio. Así que, adelante, Abril. Pues ya me cortaron el tiempo. Yo pensé que iba a ser más. Pero, pues al principio, la verdad, bueno, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí. Yo decía, yo quiero compartir. ¿Te lo veo? Está bien, sí. Yo decía, yo quiero compartir el mensaje, decía, pero ¿cómo lo hago? No tenía idea, por ejemplo, con mi amigo, bueno, con mi novio Zeus. Decía yo, ¿cómo le comparto mensaje? Y con el que más me sentí cómoda fue con el método de los 3 círculos. No sé si le vayan a mover ahí. Bueno, empezábamos con un círculo que ustedes pueden ver que tiene como unas rayas, como cuando algo se está quebrando. Entonces empezamos diciendo, vivimos en el mundo el cual está quebrantado. ¿Quebrantado por qué? Por el pecado. Y nosotros buscamos salidas, pero esas salidas son falsas. Muchas veces nosotros buscamos, no sé, tener éxito, tener dinero, felicidad, buscándola en qué, no sé, podemos decir en fiestas, amistades, en el alcohol. Pero esas salidas que son falsas tienen un efecto rebote en nuestras vidas. Entonces,
pues decimos, pues ya estamos perdidos, ¿cómo vamos a encontrar esa verdadera felicidad, esa comunión? Pues antes el mundo no era de esta manera. Dios creó un mundo perfecto, un mundo lleno de amor, de paz y de comunión con Él. ¿Qué sucede? Es por causa del pecado. Y aquí hacemos como una pausa preguntándole a la gente, ¿saben cómo fue que el pecado entró a la tierra? Así es, por la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros al pecar lo que hicimos fue que creamos una barrera y no podemos regresar al Padre debido a nuestro pecado. Y pues decimos, pues si ya no podemos regresar, pues no podemos volver a ese mundo perfecto que Dios creó para nosotros. Pues no, aquí es donde entra Jesucristo, el Evangelio. Dios en su amor para con nosotros envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, porque la Biblia lo dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo, al morir por nuestros pecados, nos da esa oportunidad de nosotros regresar con Él. Pero Cristo no se quedó en la tumba, no solo Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó y ascendió al Padre. Y eso le dio toda la autoridad. ¿Qué necesitamos nosotros? Jesucristo, al hacer eso, al tener autoridad por ascender al Padre, abrió una puerta, una salida verdadera. ¿Qué necesitamos nosotros? Solamente dos cosas: arrepentirnos de todo corazón y creer. ¿Qué vamos a creer? Pues este mensaje que les acabo de compartir, que Cristo vino por nosotros y que murió por nuestros pecados. Y al hacer eso nosotros somos restaurados y podemos vivir nuevamente en armonía con el Padre. Y ya, es todo. ¿Pregunta? Ok, una pregunta. ¿En qué círculo se encuentra usted? Manuel. ¿Arriba a la derecha? ¿El de acá? Ok, quebrantados. ¿Alguien más que quisiera compartir? Señora. Bueno, sí, efectivamente, por el pecado, si se escucha, ¿no? Por el pecado somos quebrantados, somos rotos, y hasta que le permitimos a Dios que entre a nuestras vidas, a nuestros corazones, pues lo digo en mi persona, ¿verdad? Creo que el proceso para nosotros a veces es distinto. Hay quienes se sienten probablemente automáticamente, no puedo hablar por mí, automáticamente renovados, transformados, pero ha sido una lucha constante desde que me bauticé, desde primero que acepté al Señor Jesucristo y Él empezó a transformar mi corazón, y después de que me bauticé y que tenía ese quebrantamiento, yo estaba quebrada, y yo le decía a Dios y me aferraba y le decía: Señor, sobre todo en mi carácter, ¿verdad? Que es un carácter muy fuerte. Volvemos a lo mismo, del pecado, de lo que hemos vivido. Todo es una cadena que nosotros podemos romper, una cadena que nosotros podemos, gracias a Dios, quitarnos, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Entonces yo le decía a mi Dios: Dios mío, ¿por qué yo nací de nuevo, Señor? Yo te acepté, transfórmame totalmente, cámbiame totalmente. Y mi proceso ha sido pues no lento, ¿verdad? Pero he visto el avance de Dios en mi vida. Entonces me siento ahí restaurada. Yo abrazaba a doña Maite, le decía gracias, porque ella es la mamá y don Beto es el papá que mandó Dios a mi vida para restaurarme. Amén, amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues gracias hermanos, gracias Abril.
La pregunta, la última, es muy importante que ustedes le puedan hacer a la gente. ¿En qué círculo tú te encuentras espiritualmente? Probablemente muchos dirán, aquí, allá. Y si dicen tal, pregúnteles por qué. Pero lo ideal es que todos estemos en el círculo restaurado, porque estamos restaurados ya en una comunión correcta con el Señor. Muy bien, Abril, gracias, gracias. Sí, apláudenle a Abril, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida de Abril. Y hermanos, pues esta es una nueva forma, una técnica que usted puede llevarle y solamente pues busque usted el pretexto para decirle, le puedo compartir un dibujito y usted haga el dibujito. Dentro de 8 días quien sigue va a ser una sorpresa. A lo mejor vamos a tener aquí hojitas para que usted vaya haciéndolo y no se lo olvide. Y también ellos vayan dibujando, ¿sí? Entonces, este método es de los 3 círculos, es para compartir el evangelio, hermanos. Después de que la gente entrega su vida al Señor, pues el Señor va a hacer la obra que comentó nuestra hermana Susi, y nuestro trabajo solamente es predicarlo. Lo que pase después es cosa del Señor. Amén.